Bienvenidos a Wall Street News. Las empresas de Estados Unidos pagarán 6% menos de impuestos sobre la renta, pero pagarán el nuevo impuesto a la recompra de acciones. El Internal Revenue Service, el SAT de Estados Unidos, recibió 80 billones de dólares para su funcionamiento de la recién firmada Ley de Reducción de la Inflación. China vuelve a bajar sus tasas de interés para reactivar su economía. TikTok prohibirá los videos políticos pagados en Estados Unidos para las próximas elecciones del 8 de noviembre. Citigroup recibe una multa de 15 millones de dólares en el Reino Unido por una supuesta manipulación y uso de información privilegiada. Warren Buffett obtiene permiso para comprar hasta la mitad del gigante petrolero Occidental Petroleum. Y en acciones en movimiento, los proveedores de Apple planean producir Apple Watch y MacBook en Vietnam por primera vez. Bienvenidos a Wall Street News y comenzamos. En cuanto a política, las empresas en Estados Unidos pagarán 6% menos de impuestos sobre la renta, pero pagarán el nuevo impuesto a la recompra de acciones. Después de que el presidente de Estados Unidos firmara la Inflation Reduction Act, o la ley de reducción a la inflación de 430 billones de dólares, lo que vimos la semana pasada, un grupo de personas han criticado que el presidente Joe Biden ha decidido cobrar 15% a las empresas más grandes de Estados Unidos, cuando antes se cobraba el 21%, diciendo que es una política terrible, ya que reducirá el crecimiento económico y haría que Estados Unidos tenga menos dinero y por consecuencia seguir imprimiendo billetes. Las empresas que ganan más de $1 billón al año ahora tendrán que pagar una tasa impositiva mínima del 15%, como ya vimos cuando antes se cobraba el 21% y ahora el nuevo impuesto a la recompra de acciones. Esas reformas fiscales dirigidas principalmente a las corporaciones más grandes de Estados Unidos, como Alphabet, Google, JP Morgan Chase o Meta Platforms, reducirá el déficit federal de Estados Unidos en aproximadamente $300 billones durante la próxima década. Recordemos que antes del 2017 el gobierno de Estados Unidos cobraba el 35% de ISR, con el gobierno de Trump cobraba el 21% y ahora con Biden el 15%. Lo interesante aquí es que si las empresas van a pagar menos impuestos, ¿de dónde va a recaudar dinero el gobierno? Hay de dos. Una, los va a tener que imprimir o cobrar más impuestos a los empleados. Así es que, ¿por qué están bajando los impuestos a las corporaciones? Para que las corporaciones estén en Estados Unidos. En cuanto a economía, el Internal Revenue Service recibió 80 billones de dólares para su funcionamiento de la recién firmada Ley de Reducción de la Inflación. Sí, el IRS, el SAT de Estados Unidos, recibió 80 billones de dólares para un mejor funcionamiento y para tener un flujo estable de financiamiento que permitirá a la agencia atender a los contribuyentes estadounidenses como se merecen. Con el amplio paquete de impuestos, salud y clima del presidente Joe Biden recién promulgado como ley, la secretaria del Tesoro Janet Yellen está pidiendo al SAT de Estados Unidos, al IRS, que entregue un plan dentro de los próximos 6 meses. Las prioridades para el IRS serán eliminar la acumulación de declaraciones de impuestos no procesadas, porque hasta el 5 de agosto había 9.7 millones de declaraciones de impuestos individuales del 2021 sin procesar. Número 2. Mejorar el servicio al cliente. 3. Reacondicionar la tecnología. Y 4. Contratar nuevos trabajadores en el IRS. Así es que vemos que Estados Unidos promulgó la ley de reducción de la inflación para darle 80 billones al SAT de Estados Unidos y que mejore su funcionamiento. China vuelve a bajar sus tasas de interés para reactivar su economía. El Banco Popular de China recortó su tasa de interés de 4.45 a 4.30 y sus tasas de interés a un año de 3.70 a 3.65%. Bajó 10 puntos las tasas de interés de mediano plazo y un año. Los movimientos se consideran un intento para revivir y reactivar la economía de China después de tantos bloqueos por COVID y los problemas de deuda de propiedad, que son signos de deflación. Sin embargo, China admitió que estos recortes no serán suficientes para aumentar la liquidez, lo cual podría llevar a China a imprimir dinero.
A pesar que las tasas hipotecarias son más bajas, no se ha traducido en mayores ventas de propiedades hasta el momento, debido a la falta de confianza en los grandes desarrolladores y el modelo de preventa. Sí, China no tiene problemas de inflación, pero sí de deflación. Pero a pesar de que China se está desacelerando, se estima que el PIB de China crezca un 2%, lo que desearían algunos países de Europa y Estados Unidos. Así es que vemos, sí, China tiene otro problema. En América y en Europa tienen problema de inflación, pero en China de deflación, y por eso están bajando las tasas de interés. En cuanto a finanzas, TikTok prohibirá los videos políticos pagados para las próximas elecciones del 8 de noviembre. TikTok, la plataforma popular, prohibió a los influencers de Estados Unidos publicar contenido político pagado antes de las elecciones del próximo 8 de noviembre, elecciones para elegir el tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes, como parte de una estrategia de la red social para prevenir la difusión de información engañosa. Si bien la plataforma no permite los anuncios políticos dentro de su algoritmo, esto se trataría de una nueva modificación que hará que cualquier contenido político pagado sea eliminado de la red social. Por su parte, las publicaciones de videos elaborados por cualquiera de los usuarios podrá hacer referencia a temas de política y elecciones, siempre y cuando sigan los términos de la plataforma y no se trate de la difusión de información falsa o inciten a la violencia. En caso de ser así, podrán ser eliminados por la aplicación. TikTok anunció que lanzará su centro de elecciones en su aplicación, donde brindará información para los usuarios sobre dónde votar y datos relevantes sobre la votación autorizada por la Asociación Nacional de Secretarios de Estado. Los usuarios podrán acceder al hashtag Elections2022 para consultar videos que ya han sido verificados. Así es que bueno, en los próximos meses seremos bombardeados de todas estas elecciones para el Senado y Cámara de Representantes de Estados Unidos. Citigroup recibe una multa de $15 millones en el Reino Unido por una supuesta manipulación y el uso de información privilegiada. Citigroup, el cuarto mayor banco de Estados Unidos con presencia mundial, fue multado por $15 millones por parte de la Autoridad de Conducta Financiera en el Reino Unido por una negociación en busca de posibles operaciones con información privilegiada y manipulación de mercado. Citigroup accedió a resolver el caso en el Reino Unido y calificó para un descuento del 30% del total de la multa, de acuerdo con la Autoridad de Conducta Financiera. La inflación del Reino Unido está en camino de superar el 18% en enero, a medida que el precio de la energía en el Reino Unido se dispara, según los analistas de Citigroup. Warren Buffett obtiene permiso para comprar hasta la mitad del gigante petrolero Occidental Petroleum, Oxy. Berkshire Hathaway de Warren Buffett recibió la aprobación regulatoria para comprar hasta el 50% del gigante petrolero. Y sí, como lo hemos visto en las últimas semanas, es una acción porque el P/E ratio de esta compañía es muy bajo. Las acciones de Occidental Petroleum subieron 10% después de la noticia a más de $70 por acción, reportando unas ganancias en este año de más de 140%. El 11 de julio, Berkshire Hathaway presentó esta iniciativa y ya ha sido aprobada. Así es que Warren Buffett en los siguientes meses creo que sí va a comprar la mitad de esta acción. Como lo hemos visto en algunas noticias, la élite mundial quiere hacerse de el petróleo y que tú consumas energías verdes. Berkshire Hathaway ha aumentado actualmente drásticamente su participación en esta compañía hasta 188.5 millones de acciones, un total de un 20.2% en la compañía. Pero también posee garantías para comprar otros 83.9 millones de acciones ordinarias, o lo equivalente a $59.62 por acción. Así es que si tú puedes comprar acciones por debajo de ese precio, será una ganga. Y en acciones en movimiento, los proveedores de Apple planean producir Apple Watch y MacBook en Vietnam por primera vez.
Tencent Music Entertainment, el grupo chino de música en línea, reportó ingresos trimestrales mejores de lo esperado. La acción subió un 5.9% en las operaciones posteriores al cierre de esta semana. Paramount Global ganó 1.2% en las operaciones previas a la comercialización después de anunciar una asociación comercial con Walmart para promover su servicio en línea Paramount Plus. Target, el grupo de supermercados, reportó una caída del 90% en las ganancias trimestrales y las ventas comparables por debajo de lo esperado, como resultado del impacto de la inflación en el consumo sin restricciones a pesar de las importantes promociones. Deere, el fabricante de maquinaria agrícola más grande del mundo, informó ganancias trimestrales por acciones inferiores a las esperadas y redujo su pronóstico de ganancias anuales debido al aumento de los costos y los problemas de la cadena de suministro. Foot Locker subió 22% en las operaciones previas a la comercialización después de reportar ganancias del segundo trimestre mejores a las esperadas. Sí, yo tengo varios meses siguiendo esta acción, esta compañía que ha mostrado unos buenos fundamentales, pero creo que Foot Locker a partir de ahora va a seguir cayendo. Pero esa es mi opinión, así es que yo dejo que hagas tu investigación. Aquí te dejo las mejores noticias. Recuerda, si tienes algún comentario, déjame ahí tus observaciones y con gusto puedo resolver esas dudas. Gracias por likear el video, por compartir con tus amigos y recuerda, si vives con propósito y pasión, disfrutarás de la abundancia.